Todo cambió una mañana cualquiera. Daniel recibió una llamada que, sin previo aviso, derrumbó su rutina, sus creencias y esa falsa seguridad de que todo se puede controlar. Era su hermana. Su voz temblaba. Su madre había tenido un accidente. Estaba en estado crítico. Daniel sintió como el mundo se le movía bajo los pies. ¿Cómo podía ser? Ayer mismo había hablado con ella. Estaba bien. No había señales. No estaba preparado. Corrió al hospital. El trayecto fue una nube de pensamientos y emociones. Ira, miedo, impotencia. Se sintió frágil, débil, como si todo el esfuerzo que había hecho por mantener su vida bajo control hubiera sido en vano. En ese hospital frío y silencioso, mientras esperaba noticias del médico, Daniel empezó a pensar, no en el accidente, sino en su vida entera, en cómo había reaccionado ante cada cosa que no podía controlar. Una relación fallida, un empleo que no llegó, una promesa que no se cumplió. Siempre reaccionaba con enojo, con frustración. Se exigía explicaciones, buscaba culpables, pero nunca encontraba paz. Ese día, en esa sala de espera, tomó conciencia de una verdad brutal. El sufrimiento más profundo no venía de lo que pasaba afuera, sino de cómo respondía por dentro. Días después, cuando su madre finalmente despertó, con secuelas pero viva, Daniel decidió cambiar. No la vida, porque eso no podía, sino su forma de enfrentarse a ella. Empezó a leer sobre filosofía. Encontró los escritos de Epicteto, Marco Aurelio, Séneca. Descubrió el estoicismo. Una idea lo atrapó por completo. No puedes controlar lo que pasa, pero sí cómo respondes. Esa frase se convirtió en su guía. Daniel comenzó con lo pequeño. Un día, un compañero de trabajo se llevó el crédito por una tarea que él había hecho. Su primer impulso fue enfrentarle con rabia. Pero en lugar de eso, respiró. Se preguntó, ¿depende de mí cómo actúa él? No. ¿Depende de mí cómo respondo? Sí. Y entonces eligió no reaccionar con enojo. Esperó el momento justo y con calma habló con su jefe, explicó los hechos, sin culpas ni dramatismos. El resultado fue mejor de lo que esperaba. Su jefe lo valoró aún más por su actitud madura. Luego vino lo más difícil, aplicar esa filosofía en casa. Su pareja, Ana, atravesaba un momento emocional complicado. Estaba irritable, distante. Antes, Daniel habría entrado en una espiral de reproches y reclamos. Esta vez, eligió otra cosa, escuchar, observar, acompañar sin controlar. No fue fácil. Requiere más fuerza contenerse que explotar. Pero poco a poco, Daniel descubrió una paz que no había conocido antes. No porque el mundo mejorara, sino porque él ya no era esclavo de cada impulso, de cada emoción desbordada. Un día, caminando por el parque, escuchó a un niño llorar porque su globo se había volado. Su madre, lejos de reprenderlo, se agachó y le dijo, «No podemos traerlo de vuelta, pero si podemos comprar uno nuevo, dibujar uno en casa». Daniel sonrió. Esa madre le enseñaba a su hijo una lección que él, como adulto, apenas empezaba a comprender. Empezó a anotar en un cuaderno cada situación fuera de su control y cómo respondía ante ella. Descubrió que la vida estaba llena de pruebas. Tráfico insoportable, comentarios injustos, personas egoístas, planes que se caen. Antes, cada una de esas cosas le robaba energía, le generaba ansiedad. Ahora, eran entrenamientos diarios para su mente. El cambio fue notorio. Sus amigos comenzaron a preguntarle qué le pasaba. Ya no se alteraba como antes. Ya no se quejaba por todo. Incluso su tono de voz se volvió más sereno. Les hablaba del estoicismo, no como una doctrina, sino como una herramienta para vivir con más sentido. Un día, en una cafetería, una mujer mayor lo escuchó hablar con un amigo sobre control interior. Se acercó, sonrió y le dijo, «Qué bonito es ver a un joven entendiendo lo que muchos no entendemos ni de viejos, que uno no manda en la vida, pero sí puede gobernarse a sí mismo». Daniel agradeció sus palabras. Y esa noche escribió en su diario, «Hoy confirme que el cambio no está en el mundo, sino en cómo lo habito». Daniel despertó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente los cristales de su ventana. Era un día gris, uno de esos en los que todo parece estar fuera de lugar. Sin embargo, él no sentía esa ansiedad habitual que solía dominarlo cada vez que el clima nublado lo envolvía. Desde que había comenzado a aplicar lo aprendido sobre el estoicismo, algo en él estaba cambiando. No era inmediato, ni perfecto, pero era constante. Recordó una frase que había leído días antes. La tranquilidad no consiste en evitar los problemas, sino en aprender a no ser dominado por ellos.
Esa idea le daba vueltas en la cabeza mientras se preparaba el café. Sus pensamientos lo llevaban de nuevo a los días en que cada imprevisto lo sacaba de equilibrio. Una discusión con su jefe, una llamada inesperada con malas noticias, un comentario hiriente, todo lo absorbía, todo lo afectaba. Pero algo cambió cuando entendió que no debía reaccionar a cada estímulo externo. Aprendió que entre lo que ocurre y su respuesta existe un espacio, y en ese espacio radica su poder. Ese día, al llegar a la oficina, lo esperaba una sorpresa desagradable. Su proyecto había sido rechazado, no por falta de calidad, sino por cambios en la estrategia de la empresa. Su antiguo yo habría sentido rabia, frustración, quizá incluso vergüenza. Pero esta vez, solo sintió una breve punzada, seguida de una calma que él mismo no comprendía del todo. Agradeció por dentro que no se tratara de algo personal y decidió seguir adelante. Durante el almuerzo, sus compañeros se quejaban del clima, de los jefes, de la economía. Daniel los escuchaba, asentía de vez en cuando, pero no participaba con la misma energía negativa. Uno de ellos le dijo en tono de burla: ¿Y tú qué? ¿Ahora eres un sabio? Daniel sonrió. No, solo intento no dejar que todo me afecte. Esa noche, en casa, abrió su cuaderno de reflexiones. Había comenzado a escribir cada noche, como sugería Marco Aurelio en sus meditaciones. No buscaba perfección ni estilo, solo claridad. Escribía lo que había sentido, lo que había aprendido, lo que había dejado ir. Ese hábito se había convertido en su ancla, su espacio seguro, su diálogo más honesto. También empezó a observar cómo otras personas reaccionaban. Se dio cuenta de que muchos vivían en piloto automático, atrapados en un ciclo de reacción, culpa, frustración. Eso le dio aún más fuerzas para seguir por el camino que había escogido. No quería ser esclavo de su entorno, ni de sus emociones. Una noche recibió una llamada inesperada. Su madre estaba en el hospital, nada grave, pero sí preocupante. Antes, la noticia lo habría paralizado, lo habría llenado de pánico. Esta vez, respiró hondo, preguntó con calma todos los detalles y organizó todo para ir a verla al día siguiente. No reprimía su preocupación, pero tampoco se dejaba hundir por ella. Mientras viajaba al hospital, recordó algo que había leído de Séneca: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Pensó cuántas veces había vivido tragedias en su mente que nunca llegaron a ocurrir. Cuánta energía había desperdiciado en anticipar lo peor. Ahora entendía que la serenidad no era indiferencia, sino disciplina emocional. La visita al hospital fue breve. Su madre estaba bien. Solo una revisión y algunos análisis. Al salir, el sol comenzaba a romper las nubes, y Daniel sintió algo parecido a la gratitud. No por la situación, sino por su capacidad de haberla manejado con claridad. Días después, un amigo suyo pasaba por una ruptura amorosa. Estaba devastado. Daniel se sentó con él. Lo escuchó durante horas. No ofreció soluciones, solo presencia. Al final, su amigo le dijo: «Ojalá pudiera tomarlo como tú». Daniel respondió: «No se trata de tomarlo bien, sino de aprender a no romperse por dentro cada vez que algo se rompe afuera». Poco a poco, los principios estoicos se iban convirtiendo en parte de su vida. Aprendió a aceptar los halagos sin volverse arrogante y las críticas sin volverse inseguro. Aprendió que no todo merece una respuesta, y que el silencio puede ser un acto de fuerza, no de debilidad. También tuvo que enfrentar su ego. En más de una ocasión, tuvo que admitir que había reaccionado mal, que había juzgado sin entender, que había fallado en sus propias reglas. Pero incluso en esos momentos, encontró valor, porque cada caída era una oportunidad para practicar, para ser mejor. Un fin de semana, caminando por el parque, vio a un padre regañando duramente a su hijo por haber tropezado. Daniel sintió un nudo en el estómago, no porque no entendiera la frustración del padre, sino porque veía en ese niño a su propio pasado. Se acercó, sin intervenir, pero se prometió a sí mismo algo. Si algún día tenía hijos, los enseñaría con paciencia, los corregiría sin humillar, los guiaría desde el ejemplo. La noche siguiente, escribió en su diario: «Hoy entendí que controlar mis emociones no es solo por mí, sino también por los que me rodean. Cada vez que elijo la calma, estoy creando un espacio más seguro para los demás». Esa conciencia lo cambió. Dejó de ver el autocontrol como una batalla interna y empezó a verlo como un acto de amor. Amor propio y amor hacia los demás. Porque, al final, la vida sigue siendo impredecible. El mundo sigue girando con su caos, sus desafíos
sus sorpresas. Pero ahora, Daniel sabía que lo único realmente suyo era su respuesta, y que en ese espacio entre lo que ocurre y lo que él decide hacer, ahí estaba su libertad. Daniel aprendió que la verdadera fortaleza no consistía en evitar los golpes del destino, sino en recibirlos con integridad. Recientemente, una serie de eventos desequilibró su mundo. La pérdida de un amigo cercano, rumores que dañaron su reputación profesional y una fuerte crisis económica que lo dejó con menos ingresos que meses atrás. Un viejo yo hubiera caído en pánico, buscado culpables o huido emocionalmente. El nuevo Daniel, en cambio, respiró, aceptó lo ocurrido y se preguntó, ¿qué puedo hacer ahora, desde aquí? Ese enfoque cambió su realidad diaria. Encontró alternativas creativas para salir adelante. Emprendió un proyecto basado en ayudar a otros a descubrir su autonomía emocional. Ofrecía charlas, talleres íntimos, sin pretensiones ni adornos, solo compartía su camino y escucha. Esa energía inspiraba a otros a quererse más, a tomar responsabilidad de sus emociones, a parar la cadena de dolor. Una tarde, en una de sus sesiones grupales, una mujer se acercó al terminar y le dijo, «Gracias por mostrar que el dolor no nos hace víctimas eternas, que somos válidos incluso cuando caemos». Daniel comprendió que su lección de responder desde la calma le había dejado un legado, transformar sus heridas en fuente de empoderamiento humano. En lo íntimo, su relación con Ana llegó a otro nivel. Ya no era una relación basada en expectativas o en necesidades incompletas, sino en presencia consciente. Ella le dijo una vez, «Contigo siento que puedo ser libre y sentirme comprendida». Esa forma de amar surgía desde una inteligencia emocional que Daniel había descubierto gracias a su autocontrol cultivado. También enfrentó críticas, gente que consideró que se volvió indiferente o demasiado frío. Pero él aprendió a responder sin confusión. «No ignoro tus sentimientos, solo me cuido para no dejarme consumir por emociones que no tengo por qué cargar». Con esa claridad, sus vínculos más significativos se fortalecieron y los más tóxicos se distanciaron. Ya no temía la soledad emocional. Prefería estar solo que mal acompañado. Daniel siguió observando su mente como si fuera un jardín. Eliminaba pensamientos que dañaban su propósito. Cultivaba gratitud, presencia plena, acciones conscientes. Dejó de definirse por sus emociones o por lo que le pasaba. Ahora se definía por cómo respondía a lo que le pasaba. Esa distinción, aunque invisible a los demás, fue su revolución interna. Un día frío de invierno, caminando por una plaza, vio a un anciano ayudando a una señora a cruzar la calle. Sonrió, reconociendo ahí un reflejo de su propio camino. Actuar con cuidado, con presencia, en silencio, sin aplausos. Un acto pequeño que no cambia el mundo, pero sí el momento. Esa es la respuesta consciente que él aprendió a practicar. Con el tiempo, Daniel dejó de esperar que la vida fuera perfecta. Aceptó las pruebas, las derrotas, las pérdidas. Pero también celebró cada avance silencioso. Un pensamiento positivo cuando podría haber elegido el resentimiento, una conversación empática cuando podría haber criticado, un gesto de compasión cuando podría haber ignorado. Finalmente, llegó al lugar donde debía estar. Un hombre tranquilo, íntegro, libre de ser esclavo de sus emociones. No porque el dolor hubiera desaparecido, seguía llegando, sino porque ya no gobernaba su mundo interior. Y comprendió, con gratitud, no puedes controlar lo que pasa, pero sí cómo respondes. Y esa lección diaria es tu mayor poder.